La vida está para leerla, representada por otros mejores que nosotros. Es lo que aprendió Álvaro Enrique en su adolescencia con un amigo librero. También aprendió que las librerías son una modesta concesión del paraíso. Ahora, para fortuna nuestra, los libros de Álvaro Enrique están en bibliotecas y librerías. Y lo digo porque Muerte Súbita, su novela más reciente, nació ganadora. Recibió el Premio Herralde en 2013, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2014. Un juego de tenis entre Caravaggio y Quevedo. Los vaivenes de un siglo crucial, el XVI. Una mirada muy particular, la de Álvaro Enrique. Acompáñenos, vamos a platicar con él. Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto, acompañado como siempre por Mónica Lavín. Hola, Carlos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Y Álvaro Enrique. Gracias, Álvaro, bienvenido, por gracias por muchas gracias. aceptar nuestra invitación. Álvaro, tu novela Muerte Súbita es una novela polifónica. Barroco que retratas refleja esta época en que surge precisamente la polifonía en la música y es la técnica que me parece que utilizas para escribir tu novela. Entran voces, pareciera una gran misa de Palestrina. Estamos a la mitad de la novela y siguen entrando personajes y personajes y personajes. ¿Cómo sostienes todo esto? Pues no tengo ni la más remota idea. Es decir, siempre hay un proyecto de novela, lo decía hace poco en una entrevista, que la crítica siempre se fija en esa parte de la novela en que dice, yo no sé por qué estoy escribiendo esta novela, no sé de qué se trata, no sé cómo funciona. Y el que dice eso es el narrador, ¿no? Yo, por supuesto, que sabía siempre de qué se trataba la novela y cómo funcionaba. Hay siempre un archivo detrás de una novela y cuando menos en mi trabajo es ese archivo el que va sosteniendo la novela. Pero al final también es un proceso misterioso, ¿no? Es decir, tú tienes idea de lo que quieres decir y cuando menos yo trabajo con una forma muy específica, muy planeada, y siempre supe que la novela iba a verse como un cubo mágico de Rubik. Así es. Es decir, que era un montón de colores en un montón de caras y que conforme el libro iba creciendo, todo iba cayendo en su lugar. Pero de ahí a el misterio de que se sostenga o no, es más bien una cuestión de espina dorsal, ¿no? Es decir, estar sentado durante suficiente tiempo frente al cuaderno hasta que se sostenga la maldita cosa, ¿no? No es fácil. Hay un momento en el que tienes la impresión de que ya hay una novela y es a lo mejor el momento de empezar a bajar, ¿no? Pero yo insistiría en eso, ¿no? Que para mí es un misterio, en qué momento empieza ya a ser un libro, esa bola de notas. Pues también para tus lectores, ¿no? Es un misterio porque uno de los temas, de los muchísimos temas de la novela es el tenis. Y hay esta imagen, ¿no? De cuando se ve un juego de tenis que está la gente volteando para un lado y para otro, así nos traes. Bueno, estamos volteando para acá, para allá, somos para arriba, para abajo, somos espectadores, cancha. Estamos regresando, ¿no? Tú hablas de vaivenes, a mí me gusta esta idea del vaivén, de la cancha, del bien, del mal, de América, de Europa, de un siglo que está dejando de ser, ¿no? El XVI. La idea precisamente con la que yo trabajaba era esa, ¿no? Que fuera una novela que leyeras moviendo la cabeza de un lado a otro, ¿no? Y es el corazón de la novela, es un partido de tenis. Y la idea era que fueras moviendo la cabeza primero un poquito más a la izquierda y luego un poquito más y luego un poquito más hasta que llegaras a América. Había una parte sobre China que al final quité para que te movieras hacia el otro lado también, pero ya era demasiado, ¿no? Nunca es demasiado en el barroco. Sí, pero en esta cosa en la que hablábamos de en qué momento la novela funciona, también tienes que ser cuidadoso con que no se te vaya la mano, ¿no? Claro. Y esta particularmente funciona como un relojito, ¿no? Es decir, cada vaivén tiene que funcionar y tiene que conectar con el siguiente y el equilibrio de las partes de la novela tiene que ser mucho. Y cuando se iba a China, bueno, es un término beisbolístico, ¿no? La mandó a China. Es un gran home run, ¿no? Cuando se fue a China la novela no estaba funcionando tan bien. Oye, a mí me gusta mucho, bueno, nos enteramos de cosas fascinantes, ¿no? Además de esta manera en que funciona el todo en tu novela, empezando
por las pelotas de tenis y las trenzas de Ana Bolena. No, es que eso es. Metidas en estas... Así es, ¿verdad? No estamos ante una mentira, ¿o sí? Estamos ante una mentira absoluta, ya me da pena desmentirlo, ya debería de mantener suena maravilloso. Debería de mantener esa mentira, pero bueno, hombre, lo lindo es que no se sepa, ¿no? Claro. La idea es que tú no tengas idea de qué de lo que estás leyendo es ficción. Oye, no, pero hasta en la biblioteca de Nueva York te confirman. Sí, pero ¿Ves también cómo es juegas mentira. con nosotros? Ahora, también, si vas a la página de Wikipedia de Ana Bolena, también se confirma, pero es que también la modifiqué para que encaje. Para que encaje. Es decir, había la historia de Ana Bolena, que es pues una... A mí, vaya, hago archivo muy profundo para escribir las novelas, ¿no? Claro. Entonces, la historia de Ana Bolena que se cuenta es tal cual, es justo lo que sucedió, como sucedió el día que sucedió, y las personas que estaban ahí son las que estaban ahí, y los testimonios son los que estaban ahí. O sea, sí la decapitan con esa espada de Toledo. Sí, absolutamente, y el mercenario francés que la decapita era así y demás. Y tiene esa gentileza de distraerla, ¿no? De no utilizar el hacha y de distraerla, de hacerla suponer que se va a salvar justo antes de cortarle la cabeza. Pero ya teniendo regresar a la idea de Wikipedia, la página de Wikipedia no coincidía bien con la historia, entonces modifiqué ciertas partes de la novela para que si alguien iba a la página de Wikipedia dijera, no, sí es cierto. Y hay que decirle a nuestro auditorio que Álvaro, o sea, que esta novela la empezó Álvaro Enrique porque recibió una beca de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ya hemos dicho que tú lo has dicho que esta novela nació ganadora, los premios que ha recibido, y desde esa beca y tu trabajo en la biblioteca, ¿no? Eso es donde Caravaggio surge como... Sí, yo había querido escribir una novela sobre Caravaggio durante muchísimos años. Y llevaba muchos años trabajando en este personaje verdaderamente alucinante, ¿no? Que no solo es la primera estrella de rock, no solo inventa la noción de celebridad, la primera celebridad. A lo mejor Miguel Ángel fue una celebridad antes que él, pero también fue el que entendió que el éxito de Miguel Ángel se debía no solo a su incuestionable maestría, incuestionable, sino también a su habilidad mediática. Caravaggio es el primero que lo hace de una manera muy consciente mientras está inventando el arte contemporáneo, ¿no? Que es esta idea en la que lo que importa no es la obra de arte, que es lo que compra un millonario o un país o un museo y ya se va, sino la obra de arte es el proceso, ¿no? Bueno, y yo creo que tienen que leer Muerte Súbita, es fantástica. Quevedo, Caravaggio, con una pelota con los pelos de Ana Bolena, que me entero que no es verdad, y Quevedo trae un escapulario con los cabellos de Cuauhtémoc. Tenemos que platicar de esto. Regresamos. Nunca un hombre hizo por ninguna fe lo que Hernán Cortés por el catolicismo renacentista. Y a 5 siglos de la hazaña religiosa más grande de todos los tiempos, el Vaticano sigue mirando para otro lado cuando se invoca su nombre. ¿Qué clase de patán debió de ser si nunca recibió reconocimiento por haber depositado a los pies del Papa un mundo completo, con todos sus animales, todas sus plantas, todos sus templos, todas sus casitas y las centenas de miles y miles de señoras y señoras que se arrefocilaban en ellas como conejos, aprovechándose de que podían andar casi en pelotas gracias al buen clima eterno? Álvaro Enrique nos acaba de leer de su novela Muerte Súbita, y yo creo que en esto que nos acabas de leer, Álvaro, está esto que decías de la mirada hacia América, pues desde luego Hernán Cortés y Vasco de Quiroga, pero Hernán Cortés, como tú lo dices ahí, solo Vasconcelos, ¿no?, admitió cuál fue su lugar y su papel, ¿no? Pues es así, hay un momento en la novela en la que se hace el cálculo de mexicanos que han nacido. Sí. Y no me acuerdo cuántos son, pero son muchísimos, más de 200 millones de mexicanos. Y solamente a Vasconcelos le caía bien Cortés, ¿no? Es el problema de imagen más grave de toda la historia, ¿no? Es un fracaso personal espectacular la derrota de Cortés. Por supuesto que, hombre, siempre se puede discutir, ¿no?, esta decisión que hemos tomado los mexicanos de no incorporar a Cortés al Panteón Nacional.
Ah, yo no sé si está bien o mal, pero a mí me parece una decisión divertidísima, ¿no? Me parece fabuloso que lo ignoremos, que esté ahí enterrado y nadie vaya a verlo. No sé si es justo o no, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece tan extraordinariamente idiosincrático que no lo pelemos, bueno, amerita una novela, ¿no? Claro. Indagar las razones por las que nadie le hace caso a ese pobre señor, ¿no? Y yo leía tu artículo, Álvaro Enrique escribe en el Universal cada 15 días, inscripciones abiertas, tu columna, y leí tu más reciente intervención que tiene que ver con el lenguaje y cómo está vivo en esta ciudad, en el DF, un lenguaje eléctrico. Y yo creo que tu narrador en la novela, hay todo un juego jugoso con el lenguaje que, que no es un lenguaje del siglo XVI, porque tu narrador no es un narrador del siglo XVI. Sabes que en algún momento lo pensé, es decir, hombre, yo creo que no está del todo bien que en una novela Quevedo hable como un chilango del siglo XXI, ¿no? Pero también las novelas que pretenden ser leales al lenguaje de su periodo nunca funcionan. En primer lugar, porque no tenemos conocimiento real del lenguaje de entonces. Claro. Es decir, lo que conocemos es una edición muy concreta de ciertas cosas. A mí nunca se me va a olvidar que en el primer poema de la inundación castálida de Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana dice, y estos poemas te cuadren o no, lector. Es decir, Sor Juana ya hablaba como un taxista. Sí, claro. Entonces, bueno, esa lengua de la Ciudad de México que en mi opinión, creo que el DF es el pulmón de la lengua hispana y nuestra vocación debe de ser destruirla, es decir, que no quede huella, que no, como dice el clásico, y es justo lo saludable, ¿no? Ha habido esta resistencia de la que hablábamos en tu pregunta anterior a incorporar a Cortés, tiene una expresión mucho más creativa, mucho más explosiva, infinitamente más divertida en la resistencia de los mexicanos en general, pero particularmente los del DF, a plegarse a las normas del idioma, ¿no? Que el español deje de ser la lengua española y se convierta en la lengua de todos, ¿no? En la lengua de la banda. En ese sentido, me parece que es así como que hay que acercarse a los próceres, porque para poder dotar de vitalidad a esos personajes descomunales de la historia, hay que faltarles al respeto a ellos, pero también hay que faltarle el respeto al español y sus pútridas instituciones, ¿no? Claro. Y me parece que es el camino más saludable, porque finalmente la novela tiene un elevado grado de erudición. Está el dato preciso, el comentario, y está tan llanamente expuesto que pareciera muy sencillo, como si estuviéramos leyendo algo que ya conocemos, que no conocemos, ¿no? Entonces, es un juego extraordinario que se logra. Hacer una novela con personajes de este tamaño implica hacerles un marcaje personal, ¿no? Es decir, meterse ahí al área en la que estaban jugando. A mí, por ejemplo, lo que me interesaba de Vasco de Quiroga, a quien mencionábamos ahorita, era ponerlo en juego con el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, no hay por qué tratar de hacer algo imposible, que es recuperar al auténtico Vasco de Quiroga. A mí lo que me interesaba era contar toda una historia que condujera a la imagen de Vasco de Quiroga comiendo hongos. Ay, sí. ¿De cuáles tiene? ¿No? Pues tengo barranquitos, tengo... Eso era lo que me interesaba. Creo que es en esa clave en la que podemos entender la cosa descomunal que hizo esa generación, ¿no? Claro. Era un mundo que además yo creo que se parecía mucho al nuestro, ¿no? Un mundo muy mugroso, Sí. un mundo en que el talento estaba definitivamente desperdiciado, pero al mismo tiempo en el que estaban pasando cosas, ¿no? La novela, la aparición de la Ciudad de México y de México, digamos, todavía no colonia, sino México territorio recién descubierto en la novela, aparece así como un punto de ebullición, ¿no? Ahí pasó algo en esos primeros 5 años después de la conquista, que todavía no era Nueva España, ya había dejado de ser el Imperio Azteca, pero no era el Imperio Tlaxcalteca, aunque los tlaxcaltecas realmente habían ganado la guerra, y tampoco era del todo el Imperio Español, porque en España no estaban completamente seguros de que querían ese paquete. Ese momento borroso era un momento de hervor
muy parecido al que tenemos ahora en Pero México, qué difícil ¿no? tomarle el pulso, apresarlo como lo haces, y aparte esta dosis de humor que hay, esta mirada tuya donde el humor está salpicado y nos vemos en ese espejo del siglo XVI, Pues es ¿no? que somos hijos de Ibargüengoitia, ¿no? Sí, es cierto. Todos somos hijos de Ibargüengoitia, ¿no? Está el templo a Rulfo, está el templo a Fuentes, está el templo a Octavio Paz, y ahí unos funcionarios les ponen incienso, y todo el mundo habla de esta ridícula orfandad, ¿no? Que ya no hay padres en la literatura mexicana, como si los hubiéramos querido, ¿no? Pero bueno, se habla de estas cosas ridículas, al que estamos reproduciendo todos ese Ibargüengoitia, ¿no? Es Por el que nos enseñó, fortuna. Por fortuna, el que nos Álvaro. enseñó a escribir y leer fue él. Claro. ¿no? Vamos a seguir platicando con Álvaro Enrique después de este corte. Continuamos con Álvaro Enrique. Álvaro, de tu primera novela, La muerte de un instalador a Muerte súbita, además de compartir la palabra muerte en el título y que han pasado 20 años, encontramos algo muy interesante que te quiero preguntar. La relación del artista con el dinero, la relación del artista con el poder. En este caso de Aristóteles, el millonario, con Vaca, el instalador. Y aquí tenemos a Caravaggio con el Cardenal del Monte, y tenemos a Quevedo con Osuna. Y en medio de este arco de casi 20 años, escribes esta serie de ensayos de la valiente clase media, que es la relación de los escritores con el dinero. ¿Qué tanto se escribe o qué tanto se hace arte en relación a lo económico? Es una pregunta que, como acabas de decir, me he hecho durante 20 años. Y si, como acabas de notar, sigo escribiendo sobre eso, quiere decir que no tengo una respuesta todavía, ¿no? Me impresiona mucho, ¿no? Nunca lo había visto así, como lo estás poniendo, ¿no? Es decir, como una serie de muestras de fotografía, ¿no? Al parecer es un tema que me preocupa mucho y también es un tema del que no se habla, ¿no? Es un tema que se ignora, el asunto de cómo se financia el arte, ¿no? Cómo se resuelve el problema de supervivencia de los artistas. El dinero le quita lo estoico, lo hermoso, lo, pues sí, lo espiritual al arte. Y hay, bien que digas la palabra espiritual, porque hay ahí un fondo católico, ¿no? Hay el problema de la mente católica que asocia la noción de palabra con la noción de sacralidad, ¿no? Es decir, el que dice la palabra es Dios. Es muy reciente en español la idea de que la palabra en realidad es sagrada y solo unos cuantos la deben de leer, ¿no? Borges decía todavía los happy few que leen literatura, ¿no? Yo creo que todos esos como problemas de legibilidad por un lado, pero también de lectoría de los escritores en español vienen de que no se encara el problema de que, bueno, pues Caravaggio comía, ¿no? Claro. Y Quevedo comía, y Mónica Lavín come. Sí, bien, ¿no? Pues sí. Oye, Claro. Álvaro, y a mí me intriga mucho, vives en Nueva York, o sea, nuestro auditorio a lo mejor no lo sabe, esta novela la escribiste, de hecho, casi toda en Nueva York y estuviste en un castillo en Italia para La rematar. corregí en un castillo en Italia. Cerca sí. de Caravaggio, ¿no? Sí, es una cosa muy rara porque es un castillo que pertenece a la herencia de los marqueses de Florencia, ni más ni menos, que pertenecen a la familia Malespina, que es una de las familias de mayor abolengo en la historia de Italia. Y bueno, cuando te invitan a este castillo a trabajar durante un mes, te mandan una carta escrita a máquina, escaneada. Entonces, bueno, yo me imaginaba que cuando llegáramos íbamos a encontrarnos con un noble vestido de terciopelo y con mastines y chimenea y demás. Y cuando llegamos al pueblo en el que está el castillo, nos dimos cuenta, mi mujer y yo, que es en realidad un gran hippie, ¿no? Que es el hijo menor del marqués de Florencia. Que no usa el correo electrónico. No, y no le tocó nada de herencia más que un castillo ahí que está en un cerro. Hombre, que está en una zona prodigiosa, está ahí desde la punta del castillo se ve Carrara, se ven las montañas de Carrara por un lado y por el otro se ve el mar. No está nada mal, no está nada mal.
Pero bueno, es más bien un noble que no heredó nada más que ese castillo y con dinero del gobierno ha hecho un programa para que los escritores vayan ahí a terminar sus libros. Hasta los nobles. Bueno, hoy en día sí, ¿no? La República Claro. termina financiando a la nobleza. Entonces, bueno, terminé terminando el manuscrito. Llegué con el manuscrito ya terminado, pero llegué a corregirlo, ¿no? Y a ese paso final que es convertirlo en una novela ya publicable y soltarla, ¿no? Que es tan difícil siempre. Claro. O cuando menos para mí es muy... Cuando era muy joven quería publicar mucho. Entonces terminaba las novelas y las mandaba. Y en cambio ahora me muero de miedo de publicar y me tardo muchísimo tiempo entre que termino una novela y en que se la mando al editor, ¿no? Y ahora que recibes los premios, tú ya estás en otra novela, ya estás haciendo otra cosa. Ya llevo 1 año y medio trabajando en otra novela. Es una cosa... Y nosotros te hacemos hablar de Muerte Súbita de Sí, nuevo, ¿verdad? sí. Para que la lean. No quería culparlos, Claro. pero sí. Es una cosa realmente muy rara. Es una cosa realmente... Hombre, aquí no, porque es casa, ¿no? América Latina en general y España son casa y se entienden cómo funcionan los procedimientos. Pero van saliendo traducciones en otras lenguas y me van pidiendo cosas para los periódicos relacionadas con Muerte Súbita y es muy raro regresar a ese archivo porque es un archivo que ya está cerrado. Claro. Hace meses está así ya, Claro. con candado, como la tesis de maestría, pues, ¿no? Es algo que ya pasó y ahora estoy trabajando en otro archivo también muy vasto y por lo tanto es rarísimo pues regresar ahí a ver quién es Vasco de Quiroga, porque además esas cosas pues se te olvidan, ¿no? Claro. La distancia, escribirla en Nueva York, terminarla en Italia, ¿te ayuda, no te ayuda, aporta o no? ¿Te da más claridad, más objetividad? Esto que voy a decir va a hacer enojar muchísimo a mi mujer, Valeria Luiselli, que es mejor escritora que yo. Y en ese sentido, Valeria dice, bueno, citaba el otro día a Brodsky, diciendo que Brodsky vivió en Nueva York también muchísimos años, decía que la distancia con el ruso le permitía trabajar como con unas sonoridades con las que no habría trabajado si hubiera estado en Rusia, ¿no? Es muy probable. Y luego está la cosa del español maravilloso de Nueva York, que por supuesto es un español que mataría de un infarto a todos los académicos, tal vez para bien, pero porque es un español dominicano, puertorriqueño, Claro. de inmigrante guerrerense. Es un español que hierve como el español de la Ciudad de México, precisamente. Un español tensado al máximo. No, yo creo que nunca hay que olvidar que cuando hablamos esa lengua que luego se escribe con mayúscula como si lo mereciera, lo que estamos hablando es un latín mal hablado por alemanes y sobre todo por sus nietos árabes. Claro. Entonces, bueno, si a eso le agregas el mal inglés que hablamos todos los hispanos de Nueva York, pues lo que hay ahí es un español muy sonoro, muy lindo, ¿no? Cuando regresé, la última vez que fui a Barcelona, cuando regresé a mi barrio, tenía la impresión de que estaba llegando por fin a una ciudad hispanoparlante, ¿no? Después de estar unos días en Barcelona, sentía que en Harlem se habla mucho más español que en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, estableces una relación muy viva con la lengua. Pues mira, no es que no te queramos tener aquí en México, pero sí, la distancia te va a hacer escribir y seguir escribiendo de esa manera fulgurante, pues esperamos que sigas viajando. Pues la distancia y los inviernos, ¿no? Yo ya ahorita regreso y la siguiente vez que salgo a la superficie es en mayo. Pasa un frío horroroso. Pero sí. escribe, Álvaro, ¿no? Escribe, Sí, exacto, escribe. no nomás leas, no No. nomás veas caricaturas. Nosotros te felicitamos, Muerte Súbita, Muchas la gracias, gozamos muchísimo, muchas nos da gracias. enorme gusto Enorme. los premios para esta novela y vamos a estar muy atentos, como siempre lo hemos estado. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia aquí con nosotros en Palabra de Autor. Gracias, Mónica Lavín, como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro Enrique. Gracias a ustedes, de Muchísimas verdad. gracias. Nos vemos la próxima. Jean Rambard tuvo el más jodido de los empleos la mañana del 19 de mayo de 1536. Partir de un tajo el cuello de Ana Bolena, marquesa de Pembroke y reina de Inglaterra. Una joven tan bella que había convertido el paso de Calais en un Atlántico. El infame ministro Thomas Cromwell lo había mandado traer desde Francia solo para eso. Le pidió en una misiva escueta que llevara su espada toledana, de forja milagrosamente fina, porque iba a ser una ejecución delicada. Rambard
no era ni querido ni indispensable. Bello e inmoral, flotaba con humor frío por el estrecho círculo de trabajadores muy especializados que medraban en las cortes renacentistas, protegidos por la vista gorda de los embajadores, los ministros, los secretarios y los ayudantes de cámara de la realeza. Su reserva, hermosura y falta de escrúpulos lo hacían un natural para cierto tipo de operaciones de las que todo el mundo sabía y que nadie comentaba. Operaciones oscuras sin las que nunca se ha podido hacer política.